Llena, oh Padre, mi vida, Padre eterno, conduce mi ser, lleno de amor verdadero, yo quiero mi corazón hoy entregarte a ti. Hola, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe donde quiera que te encuentres y bienvenidos una vez más al segmento que llamamos Lucas 10:26. Estamos viendo en este análisis que estamos haciendo de la predicación de este pastor que nos sugiere, entre otras cosas, lo que hemos venido viendo desde el video anterior, que en Colosenses, el capítulo 2, versículo 14, en principio nos diera a entender que al Jesús, al morir en la cruz, clavó los requerimientos de la ley en la cruz. Por lo tanto, nada, como dice este pastor, nada de lo que se guardaba en el Antiguo Testamento nosotros tenemos que guardar ahora, porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿es esto así? Y esto es lo que estamos tratando de explicar. Y como dice también el apóstol Pedro, hay cosas que el apóstol Pablo escribió que son muy difíciles de entender. Y quizás nos tomamos mucho tiempo en contestar o darle respuesta a esto, porque realmente es necesario para que entendamos algunas cosas que son fundamentales. Entonces, hemos visto que el apóstol Pablo, mientras nos sugieren que el apóstol Pablo está diciendo que la ley de los mandamientos de Dios fue clavada en la cruz. Por otro lado, Pablo en el mismo libro, en la misma carta, perdón, Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, nos está diciendo que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. Que por estas razones viene, digamos, la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. ¿Y qué es desobedecer a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? Entonces, lo que queremos comprender es realmente si es así, porque vimos también en Romanos, también vimos en el libro de Romanos, en los capítulos, en el capítulo 6, versículos 14 y 15, que la gracia de Dios no es razón ni motivo para que nosotros no tengamos que guardar la ley. Es decir, la gracia no nos exime de guardar la ley. Y entonces nos dice que si nos sometemos a alguien para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Entonces, la ley, lo que dice Pablo en Romanos, es que el resultado, lo que nosotros debemos procurar, es la santidad. Como dicen Hebreos, debemos procurar la santidad. El fruto que debemos dar es la santidad, la santificación. ¿Y cuál es el parámetro entonces que tenemos que usar? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros qué es bueno, qué es malo? ¿Qué es obedecer, qué es desobedecer? Entonces, ¿cómo es posible que Jesús haya clavado la ley en la cruz? Entonces, para entender esto, por eso es que vamos explicándolo de manera pausada. Y yo les sugiero o les pido disculpas si por ahí me extiendo demasiado. Es que creo que es necesario. Entonces, ¿qué significa? Ahora, ¿la ley de Dios es una ley eterna o es una ley que Jesús vino a clavar en la cruz? ¿Cuál es la ley que Jesús clavó en la cruz? ¿Los 10 mandamientos o solo los 2 mandamientos? ¿Mm? ¿Por qué digo esto? Porque
hay estos mismos hermanos que sugieren que Jesús clavó la ley de los mandamientos, de los 10 mandamientos, en la cruz, son los que también nos dicen que, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento, solamente hay 2 mandamientos. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y toda tu alma. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿es esto lo que Jesús dijo? ¿O qué es lo que Jesús dice realmente? Vamos a ver, vamos a leer en, en Mateo, donde Jesús dice esto. Mateo, en capítulo 22, 36 al 40. Mateo 22, versículos 36 al 40. Entonces, dice que, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es la pregunta que le hicieron a Jesús. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esta es la traducción de la versión Reina Valera. Y como les dije, es muy lindo a veces investigar otras traducciones que nos pueden dar una mejor, digamos, calidad de interpretación, que nos pueden ayudar a comprender mejor lo que está queriendo decir el autor. Fíjense en esta versión, en estas versiones distintas. Dice: los demás mandamientos y demandas de los profetas, es el mismo versículo, pero otra traducción. Los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos 2 mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. ¿Sí? Es decir, estos 2 mandamientos no vienen a reemplazar a los demás, sino que en esto se resume. En estos 2 mandamientos tenemos resumidos los 10 mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo Jesús podría decirle a los fariseos que ahora solamente, o como nos sugieren nuestros hermanos, que ahora solamente debemos guardar estos 2 mandamientos, cuando en otro texto bíblico, que lo tengo aquí anotado, que se encuentra en Mateo 19, ahí mismo buscamos en San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 19. Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno solo, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, fíjese que Jesús no le dice: no, solamente tienes que amar a tu prójimo y amar a Dios, y ya con eso basta. No, si quieres entrar en la vida, si quieres entrar en el reino de Dios, dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Y cuáles? Le dijo. ¿Cuáles? Y dijo: no matarás. No matarás, ¿qué mandamiento es? No matarás, el 6.º mandamiento. ¿Qué otro mandamiento? No adulterarás, es el 8.º. No hurtarás. ¿Cuál es el no hurtarás? No hurtarás es no robar, perdón, es el 8.º. No mentirás. Fíjense, o sea, le están mencionando los 10, forma parte de los 10 mandamientos, ¿no? O sea, Jesús le dijo que debía guardar los mandamientos para entrar en la vida. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Jesús vino a abolir los mandamientos y clavarlos en la cruz? ¿Eso es lo que vino a hacer Jesús? ¿A clavar los 10 mandamientos en la cruz? ¿Cómo es posible que Jesús le diga a un joven que debe guardar los mandamientos y por otro lado diga, reemplace esos 10 mandamientos por 2? Cuando dice claramente que de estos 2 mandamientos resumen
los 10 mandamientos. Ahora, ¿cuál era el propósito? ¿Para qué vino Jesús? Vamos a buscar Mateo, el capítulo 5, Mateo 5, versículo 17 en adelante. Mateo 5, 17 en adelante. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Esta es la versión Reina Valera que yo tengo. Abrogar la ley o los profetas. Sino no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No he venido a abrogar la ley. Pero eso es lindo también, por eso como decía, buscar otras traducciones que nos ayuden a darnos un lenguaje un poquito más actual para poder comprenderlo. Fíjense, en esta versión dice, no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido para acabar con ellos, sino para darles completo significado. Ahora, ¿Jesús vino a clavarlos en la cruz los mandamientos? No, dice, vine para darles un completo significado. ¿Y qué significa entonces darle un significado completo? Fíjense, vamos a buscar dos textos que se encuentran ahí cerquita, en Mateo 5. Vamos a ver el primero, Mateo 5, 27 y 28. Jesús y el adulterio. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Es decir, el hecho mismo de tener relaciones con otra persona que no sea nuestro esposo o esposa. Es decir, el hecho en sí. Pero Jesús va más allá. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Es decir, no basta simplemente con cometer el acto, sino también con el hecho, porque el tema es que el pecado tiene su origen en nuestra mente. El pecado tiene su origen en la mente. Nosotros primero concebimos el pecado en nuestra mente y después lo llevamos a la práctica en los hechos. ¿Sí? Jesús vino a darle un verdadero significado, completo significado a la ley de Dios. Otro ejemplo también lo encontramos aquí mismo, donde Jesús habla acerca de la ira y del enojo, de matar. El mandamiento que dice, no matarás. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿dónde se enoja uno? Acá. Nosotros concebimos el pecado en nuestra mente. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, Jesús vino a darle completo significado a la ley de Dios. Jesús no vino a abolir la ley. Jesús vino a darle un completo significado a la ley de Dios. Ahora, vamos a lo siguiente. Si la ley de Dios, los 10 mandamientos, entonces son eternos. ¿Por qué decimos que son eternos? Porque dice Apocalipsis, vamos a buscar Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, perdón, llegó una notificación. Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21, cuando habla de la tierra nueva y el cielo nuevo, cuando habla de la nueva Jerusalén, fijémonos lo que dice el texto. Y el que venciere, hay algo que hay que vencer, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Y la ley de Dios es espiritual. Atento a esto. Pero los cobardes e incrédulos, es decir, ¿qué es la incredulidad? El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
quiere decir que yo voy a confiar plenamente en lo que Dios dice. ¿Mm? Entonces dice, pero los cobardes e incrédulos son los que no confían en Dios, no confían en su palabra, no le creen. Dice, los incrédulos, los abominables y homicidas, no matarás, los fornicarios, no cometerás adulterio, hechiceros, idólatras, no tendrás dioses ajenos, ¿no? Todos los mentirosos, no darás falso testimonio. Dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, en la nueva tierra, en el nuevo cielo, en la nueva Jerusalén, los que no vencen el pecado no tendrán parte en la vida eterna. Y lo que nos está diciendo es que digamos, el sistema por el cual el universo, digamos, el estatuto por el cual el universo se rige, es por la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley? La ley de los 10 mandamientos. Ahora, el mandamiento siempre existió? ¿Siempre existió el mandamiento de Dios? Fíjense, vamos a entender que el pecado no surgió en el huerto del Edén, en nuestros padres Adán y Eva. Ellos cometieron pecado, sí, cometieron pecado. Pero ¿en dónde se originó el pecado realmente? ¿Dónde se originó el pecado? Vamos a leer entonces en Génesis 2, versículos 16 y 17. El Padre Celestial les da un mandamiento, un único mandamiento a nuestros padres Adán y Eva. Y dice en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, en este solo y único mandamiento, Dios les estaba diciendo, estaba estableciendo un pacto con Adán y Eva. Este pacto, si nosotros prestamos debida atención, estaba diciendo que al romper este pacto, ellos iban a morir. La muerte viene como consecuencia de ¿qué? Del pecado. ¿Y el pecado qué es lo que nos muestra el pecado? La ley. Entonces, en este único mandamiento, Dios estaba revelando a Adán y Eva la ley de Dios, todos sus mandamientos. El apóstol Pablo dice en Romanos, ¿no? Como leímos en Romanos 6, dice que si nos sometemos a alguien para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Por lo tanto, aquí Dios lo que les está diciendo a Adán y Eva, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También le estás diciendo, esto es santo y ustedes lo tienen que respetar. Por lo tanto, también en ese mandamiento, de alguna manera, Dios está estableciendo a un principio que tiene que ver con lo que es santo. Esto es santo. Dios santificó también un día, el cuarto mandamiento. Por lo tanto, ustedes deben respetar ese día, porque es mi día, es santo. Bien, ¿qué otros mandamientos más? No robarás, porque era el árbol de Dios. No mentirás, porque después inclusive hasta Eva miente, ¿no? Y le pone Dios inclusive cosas que Dios no dijo. Dios dijo, no toquen el árbol. Y Eva dijo, no, no le tocarán, cosa que Dios no dijo. ¿Mm? También, ¿qué otro mandamiento? O sea, todos los mandamientos estaban en este único y solo mandamiento. Y por el mismo hecho, dice que el día que de él comieres, ciertamente estarás pecando. ¿Y qué es el pecado? Infracción de la ley. Y esto Dios se lo dio a Adán y Eva antes de que ellos pecaran. ¿Y desde cuándo existe entonces la ley de Dios? ¿Cuándo se originó el pecado? Bueno, vamos a ver ahora, primera de Juan, eh, primera de Juan, el capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3, 8. Primera de Juan
dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio, es decir, el diablo desde el principio de la creación de Dios. El primero en cometer pecado fue Satanás, o este ángel encumbrado de Dios. ¿Y esto dónde lo vamos a ver? Es decir, el pecado se originó en la tierra, no. El pecado se originó en el cielo. Veamos Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28. Versículos 14 al 18. Dice: tú, querubín grande protector. Fíjense, es muy importante cada uno de estos detalles. ¿Dónde se originó el pecado? ¿En el huerto del Edén con Adán y Eva? No, ellos pecaron. Pero porque hicieron caso a alguien que les sugirió que Dios no estaba siendo honesto con ellos, y decidieron creer en él en lugar de creer en Dios. Ahora, este ángel querubín protector dice: yo te puse en el monte, en el santo monte de Dios. Ojo, este detalle es importante porque vamos a hablar del tema del monte de Dios más adelante. Dice: allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Es decir, tú estabas en ese lugar, yo te puse, Dios puso a este ángel querubín protector en el monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que hubo un momento, hasta de tiempo, hasta que se halló en ti maldad. La maldad es la anomías, es decir, en el griego, ¿no? Anomías es falta de ley o sin ley. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo tanto yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Es decir, el pecado se originó ¿dónde? Se originó en el cielo. Y esto es antes de la creación. Antes de la creación, porque en el huerto del Edén había un lugar de acceso donde el cual Satanás podía tener acceso a la pareja de nuestros padres Adán y Eva. Por lo tanto, la ley ya existía antes, porque el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, la ley de Dios ya existía. La ley de Dios es una ley eterna. Y en el Nuevo Testamento nos dice que para entrar en la nueva ciudad, que para vivir en la eternidad, vamos a tener que seguir guardando la ley. Entonces, lo que está diciendo, o lo que nos está diciendo este hermano, es que la ley de Dios fue clavada en la cruz y que ya no tengo que guardar la ley. ¿Y qué ley fue clavada en la cruz? ¿Los 10 mandamientos? ¿No son 10 mandamientos, son solo 2? No, ¿no es cierto? Ya hemos visto que estos 2 mandamientos lo que sugiere son un resumen de los 10 mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos siempre existieron. Los 10 mandamientos son la base o el fundamento del gobierno de Dios en el universo. Por supuesto, en el cielo. En el siguiente video vamos a ver el significado de el monte de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Y de a poco nos vamos a ir acercando a la respuesta. ¿Fue la ley de Dios, los 10 mandamientos, fueron clavados en la cruz? Vamos a continuar estudiando este tema. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo video. Llena, oh Padre, mi vida, Padre eterno, conduce mi ser, lleno de amor verdadero.
Yo quiero mi corazón hoy entregarte a ti.